decíamos que la cavidad oral del rumiante es corta, hay poco angosta, y dentro de la cavidad oral está la lengua, pero miremos que la lengua del bovino tiene unas modificaciones. Para eso las modificaciones sirve para tomar el alimento y también como órgano termorregulador. Entonces, si nosotros vemos la lengua en detalle, ¿verdad? Está formada por 3 partes. Entonces, esta es la raíz, este es su cuerpo y aquí está la punta o vértice. En la raíz se encuentran las papilas circunvaladas o valladas. A nivel del cuerpo están las papilas lenticulares, papilas cónicas y filiformes en la punta. Pero a nivel del cuerpo aparece esto que solo lo tienen los rumiantes, y es que esta prominencia elíptica llamada toros igual o toros vallados. Cuando la lengua sale, desaparecen todos. Entra la lengua, puede aparecer el toros, y delante del toros viene la lengua igual. Pero no olvidemos que la lengua de alimento es muy importante para tomar ese alimento. Ya hemos hablado que en la parte dorsal del maxilar superior no tiene dientes, ¿se acuerdan? Está reemplazado por tejido fibroso denso llamado corriente dentario o almohadineta. Muy bien. Vamos a hablar de las glándulas salivares. Entonces, dentro de las glándulas salivares, en el rumiante es de suma importancia. Tenemos a nivel del cachete, carrillo, mejilla se parece mucho al bovino. Entonces tiene el músculo elevado vasovagal, el canino, el cigomático, el cocinador, el defensor del labio inferior, falta un poquitico de cutáneo facial, pero también igual tenemos la rama del labio facial con su rama labial mandibular, labial facial. Y aquí vemos la respectiva arteria, vena y el ducto de la glándula parótida. Pero si miramos a nivel de las glándulas salivares, la primera que está aquí es la glándula parótida. La glándula parótida no es la más desarrollada en el bovino. Esta es la parótida, la más desarrollada es la glándula mandibular que está debajo. ¿Por qué es tan importante las glándulas salivares? Porque el bovino toma el alimento, lo mastica, pero para deglutir ese alimento necesitamos saliva. La saliva en los rumiantes es pobre en enzimas, pero es muy rica en sustancias transport o sustancias buffer, las cuales llegan a la panza, esa saliva, y nos sirve para tener un sustrato para los microorganismos, o sea que nos actúa como prebióticos, porque tienen sustancias buffer, específicamente ion bicarbonato, y esos prebióticos van a ser el sustrato para los probióticos, toda la flora y la flora buena. Miremos que la glándula más desarrollada es la mandibular, luego sigue la parótida, luego la sublingual, luego la vocal dorsal y la vocal ventral. Puede llegar a producir entre 42 a 60 litros. Entonces decíamos, el rumiante toma el pasto, lo mastica, lo manda, luego empiezan las bacterias a romper la pared de las células vegetales y eso genera gas. Ese gas tiene que ser eliminado por el eructo, devuelve nuevamente el alimento, vuelve a masticar, a eso se le conoce con el nombre de rumia, y vuelve y lo pasa y sigue su camino. Para todo eso, ¿qué se necesita, colegas? Lubricar. Por eso produce gran cantidad de saliva. Obviamente que esto es una media, si ustedes revisan de un texto a otro, dependiendo del tamaño puede producir más o menos saliva. En general, 42 a 60 litros. La gran ventaja es que es un circuito cerrado, que se produce la saliva, la pasa, se absorbe por la porta y vuelve a entrar en el ciclo. Debido a eso, pues, es muy eficiente y así no necesita tener pegada la llave o la manguera para producir saliva. Bueno, pero entonces, esta fotico que es de Frankfurt, el ducto, pareciera que fuera sobre el macetero, ¿no? Él también busca el surco facial, igual que en el equino desemboca en la papila. La mandibular sí es supremamente más desarrollada, 8 a 15, 20 a 30 centímetros, casi medio
metro. Y esta tiene un ducto que va a desembocar en la glándula sublingual. Pero aquí está la glándula sublingual. ¿Cuál es la diferencia rumiante? Que tiene dos porciones, una anterior monostomática y una posterior polistomática. La monostomática tiene un conducto y ese conducto desemboca o en el conducto de la glándula mandibular o en su defecto junto con el conducto de la glándula mandibular en la carótida sublingual. Y una porción posterior que es polistomática, la cual desemboca al lado del cuerpo de la lengua a nivel de los pliegues sublinguales. La glándula bucal dorsal y bucal ventral se ubican en la parte dorsal y ventral del músculo bucinador y sus conductos se abren directamente en la cavidad oral. Entonces, estas son las glándulas. La más importante es la mandibular, luego la parótida, luego la bucal ventral, bucal dorsal, la más importante mandibular, luego la parótida, sublingual, bucal dorsal y bucal ventral. Bueno, ¿qué más de importancia tenemos a nivel de la cabecita? No sé, hablamos de las papilas cónicas, ¿sí se acuerdan? En el cachete. Sí. ¿Sí? Que eso hace que todos los detalles, todo van para atrás. Bueno, de aquí entonces pasamos con F a la faringe. Mira aquí la faringe. Entonces, la faringe es muy angosta, poco dilatable. Mire que tiene forma de cuello de ganso. Vemos la nasofaringe, que es supremamente amplia. El manar blando está por encima del cartílago epiglótico, por lo cual la vaca también puede respirar por la boca y por la nariz. No olviden que el caballo suda berracamente, como es un animal homeotérmico. El control de la temperatura lo maneja con el sudor. Sudor se llama hidrosis, o sea que el caballo es una raza hiperhidrótica. La vaca suda, pero no tanto. Y como no suda mucho, para manejar la temperatura lo hace sacando y entrando la lengua a través de la polinea térmica bajadero. Por lo tanto, vemos que la lengua, además de tomar el alimento, sirve para controlar la temperatura. Mira que el lloro lingual y la fosa lingual, todo igual para controlar. Pero ¿qué estamos viendo aquí en la faringe? La orofaringe, la laryngofaringe, la faringe y las coanas posteriores. Pero en las vaquitas, en la faringe presentan este ganglio, se llama ganglio linfático retrofaríngeo. ¿Por qué es tan importante? Porque uno de los problemas serios en las vacas es que le dé una enfermedad zoonótica llamada tuberculosis. La tuberculosis la causa un microorganismo ácido alcohol resistente llamado Mycobacterium tuberculoso. Y cuando es positiva son de crecimiento muy lento. Pero si esta vaca llega vieja, este ganglio se inflama bárbaramente y va a impedir que el alimento pase de la orofaringe a la esofagofaringe. Entonces lo que hace es que cuando la vaca traga, parte del alimento se vuelve por la nariz. ¿Todo bien? Sí. Recuerden que antiguamente la leche que producían las vacas, alguien las compraba y alguna persona de esas tenía un burrito en el burro echaba dos cantinas e iba a los barrios a vender. Pero como es una enfermedad zoonótica, por salud pública se prohibió la venta de leche por contaminación de tuberculosis. Entonces a esta leche se recoge y se le hace un proceso llamado pasteurización, que consiste en subir la temperatura en corto tiempo, lo hizo Luis Pasteur, luego se baja la temperatura y en ese cambio de subir y bajar la temperatura los microorganismos mueren. A esto se le conoce con el nombre de pasteurización o ultrapasteurización en honor a Luis Pasteur. Bien, por eso se prohíbe que si una vaca devuelve el alimento por la nariz, detengan un poquito y tenemos que descartar tuberculosis. Entonces a ella se le aplica una prueba debajo de la cola, de la piel de la cola llamada prueba de tuberculina. Y se mide, dependiendo, y eso es lo que aprovecha en su manejo, ¿no? Entonces se le pone la tuberculina y dependiendo del crecimiento de eso, ¿no? Negativo o positivo. Si es positivo, tiene que ser eliminada de la producción para que no vaya a causar contaminación como enfermedad. De la faringe entonces viene el esófago.
vamos a ver que el esófago en el rumiante tiene su porción cervical y su porción torácica. Aquí está el esófago. El esófago es más corto porque tiene menos vértebras torácicas. De la C1 a la C3 va a usar la tráquea, de la C3 a la T3 por el lado izquierdo de la tráquea, y nos damos cuenta entonces que este esófago en animales de clima frío puede llegar a obstruirse por la ingesta de papas o arracacha. Y si es en clima caliente, por la ingesta de mangos biches. Entonces hay que tener cuidado con ello. Lo ideal es que si el cuerpo está antes de pasarlo del cervical al torácico, se saque aquí en la región cervical. Y los límites es muy similar como en el equino del cual ya hablamos. Vamos entonces ahora para el esófago torácico. Entonces, los límites son muy similares. El hiato esofágico, pero encima del esófago y antes del hiato esofágico están los ganglios linfáticos mediastínicos, que cuando hay tuberculosis pueden llegar a crecer entre 25 a 30 centímetros. Entonces, o obstruyen el recto maligno o lo obstruyen por estos. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando el alimento se vuelve por nariz. No puede decirse que es vómito, porque vómito es que el alimento viene del estómago, pero cuando viene del esófago se llama regurgitación, porque no hay presencia de ácido clorhídrico. De aquí entonces pasamos, colegas, al estómago del rumiante. Entonces vemos aquí perfectamente, mire, en esta fotito, la vaquita está viendo hacia el televisor, este es el lado izquierdo de la cavidad abdominal, y yo veo aquí los estómagos, pero que sería exactamente esta foto. Pero ahora si pongo la vaquita mirada a la puerta, estos serían los estómagos por el lado derecho. Entonces son 4, 1, 2, 3 y 4. Tiene nombre, esta se llama panza verbal, bonete, retículo, rencilla, omaso, livillo, salterio, ahogazo, estómago, verdadero, cuajo o cuajar, panza verbal, bonete, retículo, rencilla, 3, omaso, livillo, salterio, 4, ahogazo, estómago, verdadero, cuajo o cuajar. Ayúdeme. Panza, verbal. Retículo. Bonete, retículo, rencilla. Omaso. Livillo o salterio. Y ahogazo. Estómago, verdadero, cuajo o cuajar. De estos 4 estómagos, el 1, el 3 y el 4 se consideran divertículos del esófago o proventículos del esófago. Y el quinto es el estómago verdadero, es decir, es el estómago que produce enzima y ácido clorhídrico de los monogástricos. Cuando el esófago entra en contacto con los estómagos del rumiante, no se debe llamar cardias, porque el cardia es el que comunica el esófago con el omaso. Aquí este comunica con los estómagos, debe llamarse atrio ventricular, pero de tanto hablar de cardia se aceptó, pero es un error del bovino hablar de cardias, hablamos de atrio ventricular. Bueno, entonces si vuelvo a dar un ladito a las anteriores transparencias, miren. Por el lado izquierdo, ¿cuántos estómagos veo de los 4? 3. La panza, el bonete y el omaso. No veo el omaso porque el omaso está por mediar con respecto a la panza. En esta fotico, hacia dónde está viendo la vaca. Hacia la puerta o hacia la televisión. Hacia la puerta. Entonces los estómagos del rumiante están todos a la izquierda de la cavidad abdominal. Vamos viendo. Aquí veo la panza verbal, mire el bonete, retículo, rencilla, y no veo aquí abajo el omaso. Entonces,
8, 7, 6, 5. La panza número de radio es esta, y va desde las 7 costillas hasta la mitad de la pelvis. El bonete retículo venecilla está enteramente a la izquierda del plano longitudinal medio de la 6 a 8 costillas. Pero la panza de las 7 a la mitad de la pelvis. Bonete retículo venecilla de las 6 a 8. ¿Sí o no? Vamos a ver ahora los otros estómagos donde andan. Es otra vez. 6 a 8 al lado izquierdo de la cavidad abdominal. Y la panza de las 7 a la 11. Mientras que si coloco esto, entonces el omaso litilio arterio, no olviden, esta es de las 6 a la 8, de las 6 a la 10. Y la mitad está en el lado izquierdo, la mitad en el lado derecho. Mientras que el omaso, estómago verdadero, estómago glandular, coajo cajal, se encuentra sobre el hipocondrio derecho y va de las 6 también a las 12 costillas. Incluso puede llegar en algunos dependiendo si es un ternerito más tarde, más desarrollado, puede llegar hasta la 14. Entonces repito, 6 a 8, 7 pelvis, ¿sí o no? 6 a 8, 6 a 10 o hasta la 14, dependiendo, vamos a ver ahorita el porqué. O sea que si en la cavidad abdominal, la trazo plano longitudinal medio, en el lado izquierdo están todos los estómagos del rumiante y los demás intestinos están al lado derecho. ¿Sí es correcto? Sí. Bueno, muy bien. Pero resulta que en estos estómagos, todo esto que estoy viendo es la serosa. Vamos a estudiar la serosa en la panza. Entonces presenta por el lado derecho el número 11, llamado surco longitudinal derecho. Por el lado izquierdo, miren, vemos el surco longitudinal izquierdo. Comunicando el surco longitudinal izquierdo con el longitudinal derecho, viene este surco llamado transverso anterior. Comunicando el surco longitudinal izquierdo con el longitudinal derecho por caudal, viene el surco transverso posterior. Ahora, en el surco transverso posterior por el lado izquierdo, viene hacia arriba y hacia abajo los surcos coronarios. Este se llama surco coronario izquierdo dorsal, surco coronario izquierdo ventral. Miremos acá. Longitudinal derecho, virtual, el transverso anterior, longitudinal derecho, transverso anterior. Ya por el otro lado, longitudinal izquierdo y el transverso posterior. Y este me da los coronarios derechos, dorsal y ventral. Bueno, nuevamente, el surco longitudinal ¿qué? Este 11. Longitudinal. Longitudinal ¿qué? Derecho. Derecho. El surco longitudinal 6, izquierdo. El surco transverso anterior 9. Y el surco transverso posterior 7. Dividen a la panza en dos sacos, uno dorsal y uno ventral. Los surcos coronarios izquierdos, dorsal y ventral, y los surcos coronarios derechos, dorsal y ventral, dividen la extremidad posterior del estómago en dos sacos: saco, ciego, dorsal posterior, saco, ciego, ventral posterior. ¿Todos de acuerdo o no? Muy bien. Pero, separando el saco dorsal de la panza del bonete retículo venecilla, viene este surco llamado rúmino reticular. ¿Cómo se llama? Rúmino reticular. Y en la parte anterior del saco dorsal de la panza, entonces se ubica el vaso. ¿Sí lo vemos o no? Que tiene forma de lingüita. Parte recubre el surco rúmino reticular. Ahora atención, ¿ven aquí el número 9 y 10? Ese se llama aumento mayor. El aumento mayor en el rumiante tiene dos laminitas, una lámina superficial y una lámina profunda. La lámina superficial nace del surco longitudinal izquierdo, que está por el lado izquierdo, y la rama profunda del surco longitudinal derecho.
y todos se van a insertar en el duodeno. Miremos la caja. Entonces, al estar patas arriba, entonces aquí el animalito, ¿cómo está? Patas arriba, plano longitudinal medio, lado izquierdo, lado derecho, miren la panza, ¿sí? No miren el ponente del artículo rencilla, miren el aguazo. Surco longitudinal izquierdo, ¿qué nace? La lámina superficial del aumento mayor, donde se inserta en el duodeno. En el surco longitudinal profundo nace la rama profunda del aumento mayor, donde se inserta en el duodeno. Entre la lámina superficial y profunda del aumento mayor está la cavidad aumental, la cual se comunica con la cavidad peritoneal por un agujero llamado quigasto epiploico. Entonces, 1 y 4 son ¿qué? Aumento mayor. 1, lámina superficial. 2, Rama profunda. lámina profunda. ¿Cómo nos ve con la sedosa de la panza? ¿Bien o no? Bien. Entonces, ahora voy a estudiar cómo es el bonete, retículo o rencilla. ¿Cómo es el bonete, retículo o rencilla? El bonete, retículo o rencilla son celosas, tiene una superficie parietal y una superficie visceral, la cual la parietal está en contacto con el diafragma. La visceral está en contacto con omaso, ¿sí o no? Y abomaso. Pero la superficie parietal también recibe nombre de curvatura mayor. La superficie visceral también recibe nombre de curvatura menor. Entonces, nosotros vemos esta. Mira aquí el bonete retículo rencilla, mire, la superficie parietal está en contacto con el diafragma y un poquitico del hígado. La superficie visceral, que es esta, está en contacto con la panza por el lado izquierdo, mire, ya por el lado izquierdo, pero está en contacto con el omaso, con el abomaso. Omaso librillo salterio tiene dos curvaturas, menor y mayor. Y el abomaso también tiene dos curvaturas, mayor y menor. ¿Todo bien o no? Sí. Los estómagos del rumiante tienen una capacidad de 70 a 210 kilogramos de peso, de los cuales el 80% de esa capacidad se ubica en la panza por el normal. Aquí hay, cambien un poquito dependiendo del texto que lean. 8% para el bonete, 7% para el omaso y 5% para el abomaso. Pero esto va cambiando y ahorita vamos a entender por qué. Entonces, ¿cuántos aquí? 8 y 7, 15 y 5, 20 y 80. ¿Completo? Sí. Bueno, hasta aquí todo el orden, sí. Pero resulta, colegas, que cuando el ternerito nace, de todos estos estómagos, el único bien desarrollado es este, el abomaso. ¿Por qué? Porque en la leche va el azúcar llamada lactosa. ¿Cómo se llama la enzima que da la lactosa? Lactasa. Entonces la leche plasmática tiene que pasar directamente al abomaso para ser utilizada. ¿Sí me siguen todos o no? Por lo tanto, los 2 primeros meses, esto está atrofiado. El más desarrollado es este, entonces se puede llegar hasta la 12 pastilla. Sé que profe, la leche pasa directamente Ahorita vamos a ver cómo es el paso. Pero a medida que empiezan a comer pasto, estos crecen y este se atrofia. Porque ya empezamos a echar mano del metabolismo de las bacterias. Bueno, ahorita vamos a mirar cómo es la cabeza. ¿Cómo nos cuesta aquí? Bueno, entonces ahora miremos cómo es la carrera. El animal coge pasto, viene por el esófago, entra al atrio ventricular y de ahí pasa al saco dorsal de la panza. Del saco dorsal de la panza pasa al saco ventral. Todo ese pasto, sobre él empiezan a actuar todas las bacterias que están aquí, generan gas. Ese gas caliente, gas sube y se ubica en el atrio ventricular y tiene que ser eliminado por reflejo, tiene que ser eliminado por eructo.
por ese reflejo de luto. Pero para que pase eso no debe haber espuma que dilate o ventricular. Si hay espuma, se bloquea el reflejo, el gas se acumula en la panza se distiende, ya lo vimos, y genera el timpanismo. Y si no hacemos algo, la niña se muere. ¿Qué hacemos? O pasamos solo, ¿sí o no? Una manguera. Y si no lo logramos, entonces mandamos un tronque de una cosa para la nariz. ¿Sí se acuerdan? Bueno. Muy bien. Pero entonces, eructó. No olvidemos que es uno de los grandes contaminantes de efecto invernadero y son los gases, en los cuales hay moléculas de 1, 2 y 3 carbonos. Las produce gases metano, propano, butano y metano, etano, propano y butano. Prop y butano. Hacia un futuro no muy lejano nos van a colocar en cintura. Las vacas no nos van a dejar sueltas, toca meterlas en estabuladas y recoger el gas. Y vamos a producir más plata por gas que por leche o carne. Así como en mi época hasta el 85, del petróleo únicamente utilizamos el petróleo y ya lo botamos a la atmósfera. Y ahora, ¿para qué sirve el gas? Calentar el medio ambiente, para vehículos, ¿sí o no? Para hornos crematorios, para que más calentar el agua. Bueno, estamos buscando plata. Muy bien. Entonces el animal eructa. Luego, el pasto que pasó al saco ventral de la panza lo devuelve. Rumia. No podemos decir que es vómito, porque el vómito lleva ácido clorhídrico y no va del abomazo, sino va del saco ventral de la panza. Llega a la boca, vuelve y lo mastica y vuelve y lo traga. Hasta ahí todo bien. Y al tragarla, existe un hueco que comunica el rumen con el retículo. ¿Cómo se llama el orificio? Rumen reticular. Luego el pasto pasa del bonete retículo de Estilla al omaso a través de un orificio llamado retículo basal. Y luego pasa del omaso al abomaso a través de un orificio llamado omaso abomasal y sigue su camino y suerte esquelética. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, otra vez, traga, pasa, gas, rumia, vuelve y traga, sigue su camino. Profe, y en el caso de los terneros cuando son Vamos pequeños. allá. ¿Hasta aquí todo el mundo? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué es lo más difícil para un neonato? Ubicar la comida. Y la naturaleza es sabia. Porque la vaca que parió, yo le cojo el ternero. Y solo el ternerito de las 24 horas le voy a dar 3 o 4 horas de leche. Lo demás lo amarro para yo quitarles la leche. Entonces el organismo no va a permitir que la leche pase a la panza, al bolete o al omaso a alimentar flora que no la necesita. Palabras más, palabras menos. La naturaleza no me va a permitir echar pólvora en gallinazos. La naturaleza es sabia. Entonces mire lo que tenemos. Pero antes de hablar de la nutrición en el ternero, vamos a hablar de las mucosas de estos estómagos. ¿Cómo se llama este? Rúmeno del valle. Bonete, retículo de silla. Abomaso, estómago verdadero, cuajo, cuajada. ¿Y me queda ahí? Omaso. Omaso, líquido, sartén. O sea, 4 estómagos que tienen sinónimos, ¿sí o no? ¿A quién se parecen los sinónimos de los estómagos? A los sinónimos del caballo de paso fino colombiano. ¿No los vieron en su manejo, mi mano? En su hija. Los caballos. No. El caballo de paso fino colombiano debe tener 4 características. La primera característica es las 3 del cura, ¿no? Ancho de cogote, buena muela y egoísta en la canoa. Las 3 del zorro: ágil, astuto, cola larga y esponjosa. Las 3 de la mujer:
Anca de redondeada, dócil al montar y movimientos suaves. Y me queda a las 3 del gallo. Esa me la averiguo una vez. También tiene sus números. Y es una raza hermosísima, ¿no? A mí se me hizo por me imagino. Hizo escándalo en un helicóptero, es una cosa hermosísima. Bueno, volvemos entonces, ya hicimos un poquito de mayor. Entonces, vuelvo aquí. Miren esto. A esta le voy a hacer un corte sobre la mitad de la panza. Entonces, ¿cuál es el órgano que vive? ¿Cuál es el eje que vive el órgano en dos partes similares o iguales? Eje mayor. Al hacer ese corte, vamos a hacer esto, miren. Y esta es la mucosa. Lo que externamente era surcos, internamente corresponde con pliegues o pilares. Miren el surco longitudinal derecho, internamente está el pliegue pilar longitudinal derecho. Aquí se quitó el pliegue longitudinal izquierdo, transverso anterior, transverso posterior, coronarios derechos, dorsal y ventral, lo mismo por el otro lado. El surco transverso anterior puede llegar a medir hasta 20 centímetros en un animal de 1000 kilos. Eso es larguísimo. Y donde hay pliegues, que son la parte interna del surco, no existen papilas. Y la mucosa de la panza por dentro tiene papilas, ¿miren? Y estas papilas miren las papilas de la panza neuronal, tienen forma de dedo unguliformes. Mire aquí la mucosa del bonete retículo redecilla, tiene forma de panal de abejas y forman estructuras de 4 a 6 laditos. Miren aquí tan bonitas. ¿Sí la ven o no? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Y están tapizadas por papilas cónicas. Entonces, cuando pasa el alimento al monete, eso lo muele como una licuadora y la sopa, el pastico se convierte en una sopa, queda muy homogénea, densidad tipo cumis. De ahí, entonces, pasamos al omaso limbídeo salterio. ¿Por qué se llama omaso limbídeo salterio? Porque sus mucosas tienen forma de hoja de un libro. Si lo ven o no, un borde de inserción que es convexo y un borde libre que es cóncavo. Esas laminitas están tapizadas por papilas cónicas. La función de eso es terminar de moler el alimento y sacar el agua. Primer gran problema del movimiento. Y es que cuando se mete aquí plásticos, se mete tela. Cuando las hojas se mueven, sube la temperatura, se desprende la membrana basal y forma una impactación del libro. Por eso les dije en la clase anterior, cuando ustedes van a prestar sus servicios en una finca para vacas, el primer día que llega van a hacer operación de limpieza, van a recoger todos los plásticos con sabor a sal o sabor a melaza, lazos. Por las papilas lo que le llega a la boca de la vaca se lo traga. Entonces van a recoger grapas, puntillas, alambres, porque eso nos va a causar problemas. La pregunta es, ¿quién retira entre esas láminas el plástico? Eso es imposible, no hay ninguna droga. Normalmente esos animalitos terminan sacrificando. Yo tuve el caso de una ternerita que le habían visto como unos 8 veterinarios. Finalmente la señora era paisana, me ubicó, me consultó y le dije, no, se van a ir 8 personas, yo revisé la mención a lo pertinente, ella debe tener un plástico. La sacrificaron y tenía 16 bolsas. ¿Qué hacemos ahí? Que he visto sí que a veces se las comen, pero si es una, pues normal. Es probable.
Pero si son Exacto, muchas claro. no sale. Pero a veces, por ejemplo, cuando se comen el pedacito de plástico la puedes hacer, pero cuando es el plástico completo de una bolsa de melaza, es muy rico. Bueno, ¿está claro el libro o no? Y la última mucosa que nos quedaría es la mucosa del abomazo, del estómago verdadero, cuajo, cuaja. Ayer estuvieron la disección del caballo, ¿sí? Mira, ¿a quién se le parece? Al estómago del caballo, la porción glandular. ¿Se acuerdan que antes dije? Sí, sí, sí. Solo que tiene mucosa glandular fúndica y pilórica, muy poquitica cardíacas. Y como aquí vienen muchas bacterias, y aquí se produce el ácido clorhídrico, entonces a nivel del píloro presenta un engrosamiento concéntrico llamado torus pilórico. ¿Sí lo ven o no ven? Sí. ¿Torus qué? Pilórico. Y es este engrosamiento. Y entonces retarda el vaciado del estómago para que el ácido clorhídrico mate las bacterias, porque aquí todo lo que tiene proteína se va a utilizarse. Bueno, ahora sí, entonces ya sabemos cuáles son las mucosas. Bueno, entonces, colegas, ¿ustedes han ido alguna vez a Montería? ¿Sí? Clima caliente, en los restaurantes nos ofrecen sopas. Sopa de pan. ¿Qué más tenemos? Sopa de arroz. Loco, hallaca. Bueno, esto me recuerda que en alguna ocasión ubiqué en Inglaterra a una señora inglesa y su esposo era peruano. Me atendieron muy bien, me hicieron una bonita amistad y luego llegaron a Colombia, que era para Perú. Y Leli se llamaba la señora y el esposo se llamaba Billy. Y Leli me dice, invíteme a algo autóctono colombiano. Yo le llamo y quiera ir a una. ¿Cómo se llama la sopa donde sale todo esto? La señora le encantó. Cuando terminó de almorzar, me preguntó qué era y nuevamente yo le conté. Entonces yo vi como su carita empezó a cambiar. Esta señora se levantó y hasta que no vomitó no descansó. Y me dio un regaño tenés. Ahí está el tercer mundo, el subdesarrollo. ¿Cómo me invita a una sopa como terrible? Pero nosotros somos conscientes que lanzamos la cuchara y uy, me salió pliegue. ¿Sí o no? Sí. ¿Me salió mazo? ¿Me salió bonete? ¿O me salió mazo? ¿O no? Y cuando la sopa de pan, uy, me salió una carótida. Me salió cotidiano. Rara vez la señora, porque recuerde que donde hay placentas, eso tiene que comenzarse. ¿Por qué? Porque si hay Bruselas, ahí va la Bruselas. ¿Sí? Por eso la leche tiene que ser pasteurizada. Toda esta carne y demás, independiente que sea víscera, despojos, caídos o demás, tiene que pasar por temperatura. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Ahora sí los van a entender esto. Miren esto, todos me van a entender aquí. Todos nos vamos a ubicar aquí. Este es el bonete, ¿sí o no? Y voy a mirar del bonete hacia allá. Entonces nos concentramos. No olvidemos, comunicando el saco dorsal de la panza con el bonete viene el orificio lumino reticular, ¿sí o no? Luego el retículo se comunica con el omaso a través del orificio retículo nasal y luego el omaso con el abomaso a través del orificio omaso-nasal. O sea que la leche tiene que llegar al abomaso sin pasar a la panza, sin pasar al bonete y sin pasar al omaso. Porque si no va a alimentar a un colón de camajanes. ¿Sí? Y el organismo no va a permitir eso. Entonces todos nos vamos a ubicar aquí. Mira acá. Esta es el bonete retículo vesical, ¿sí o no? Mire el atrio reticulado cardias, mal llamado cardias. Y mire el hueco que comunica, este es el libro, ¿lo ven o no ven? Entonces mire el hueco que comunica el retículo con el omaso, divididos arterios.
Entonces, del atrio ventricular viene un par de pliegues, ¿lo ven? O el labio. En el techo de esos labios hay unas papilitas que tienen forma de dedo, uniformes. Cuando llega la lactosa, la leche tiene receptores a la lactosa, entonces los labios se cierran y la leche pasa del atrio ventricular o cardias al orificio reticulomasal. ¿Lo ven ahí o no ven? Dígame. Luego viene otro par, este se llama surco esofágico, gotera yugular o gotera de la leche. Surco esofágico, gotera yugular o gotera de la leche. Del orificio reticulomasal viene otro par de labios medios, que sería este. Ahora nosotros nos ubicamos aquí por debajo. Este es el orificio reticulomasal. Mire este par de labios. Entonces viene el surco del ilirio. Y el surco del ilirio lleva la leche del orificio reticulomasal a este orificio que está ahí para allá, omaso masal, y suelta la leche al omaso. Surco esofágico, gotera yugular o gotera de la leche, surco del ilirio. Pero para que esto pase, el ternero tiene que tomar la leche extendiendo la articulación de la glándula occipital. ¿Me siguen o no? Por eso cuando hay madre sustituta o el balde, nunca el balde tiene que estar abajo, porque no estimula las papilas subliformes y entonces la leche se va a estómagos donde no debe estar. Entonces tiene que estar a lo alto. ¿Todo bien o no? Listo. ¿Ven esa belleza? Bueno, muy bien. Aquí que tenemos el surco esofágico, ¿sí lo ven o no ven? Y lleva la leche del atrio ventricular al orificio reticulomasal. ¿Sí bien? Acá, entonces cuando ya empieza a comer pasto, todo esto se atrofia. Bueno, en principio, un ternerito o un bebé, ¿cuánto debe tomar en tiempo de leche? Lo mismo que dura su gestación. El perro, 2 meses. La vaca, 9 meses. Es lo ideal. ¿Sí? Bueno, entonces mira aquí. El flujo esofágico, gotera yugular o gotera de la leche cerrada. Ponete el círculo de decir, muy abierto. ¿Y ve las papilas son uniformes o no? Carne, o atrio ventricular o orificio reticulomasal. Entonces, después del 4.º mes, ya el animalito empieza a comer pasto. Entonces empieza a desarrollarse la panza, el omaso y el abomaso. Y otra vez empieza a desarrollarse la panza, el bonete y el omaso. Y el abomaso empieza a atrofiarse. ¿Por qué? Porque ya la captación de energía depende de los otros estómagos. Y este ya no tanto cumple función de monogástrico. Ya empieza a desarrollarse los polinetos. ¿Todos de acuerdo, sí o no? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, miren las fotos de Ciso. Me dio bastante gusto ver los dibujos, porque hay otros quizás mejores y hay otros peores. Y yo no veo tan bonito el surco longitudinal derecho, ¿sí o no? Ni el transverso anterior, ni el transverso posterior, ni el abomaso. Yo lo veo con dificultad, ¿sí o no? Entonces salieron los de Pedro Popesco, eso es diferente. Obviamente que de transición, de tener desarrollado el abomaso y luego pasarse a desarrollar los otros, hizo hace modificación de todos sus intestinos. Bueno, ¿todo bien o no? Ya tenemos los estómagos ruminantes. Ahora vamos con los intestinos. Animalito. Esto que está pintado es la cavidad abdominal. Pero no olvidemos que el lado izquierdo, estos intestinos no se van a ubicar. ¿Por qué? Porque ya están los estómagos, ¿sí o no? O sea que todos los intestinos están en la cavidad abdominal al lado derecho de la misma. Mire aquí el abomaso.
El abomazo este es el píloro, y aquí viene la primera modificación del rumiante. Lo primero que nace es el duodeno, pero el duodeno nace del píloro y lo primero que presenta es este llamado duodeno vertical. ¿Lo ven con el número 2? Luego el duodeno vertical presenta la flexura sigmoidea media. Este está en contacto con la cara visceral del hígado. Luego forma el duodeno derecho, donde se ubica en la parte dorsal de la cavidad abdominal, en la región sublumbar derecha, a la derecha de la cavidad abdominal derecha. Cuando ubica el riñón derecho pasa de derecha a izquierda con respecto al eje mayor de la cavidad abdominal derecha, porque todo está en el lado derecho, y se convierte en duodeno izquierdo. Avanza y cuando ubica la flexura sigmoidea del duodeno presenta esta curvatura llamada duodeno, flexura duodeno yeyunal, para convertirse en yeyuno. ¿Dónde se ubica el yeyuno? En la parte ventral de la cavidad abdominal a la derecha, el plano longitudinal medio, está en el piso, ¿sí o no? Pero ese yeyuno tiene un borde libre y un borde de inserción. El yeyuno, encima del borde de inserción, presenta este rosario de ganglios, los ganglios linfáticos mediastínicos. El equino no tiene eso. Si el equino tiene eso, indica que es un linfoma. Es gravísimo, se va a morir. Si yo no tengo experiencia, pues saco uno de estos, lo mando a patología y cuando regresa, mierda, es normal. Perdí la plata, le hice una cirugía que no necesitaba. ¿Sí me siguen o no? Hay que tener cuidado con esto. El último método recibe el nombre de ilion, el cual va a desembocar en la unión entre el ciego y el colon. Se llama orificio secocólico. No olvide que en el equino desemboca es en el orificio iliocecal. Y aquí tiene un ligamento, el 24, que une el ilio con el ciego, se llama el ligamento iliocecal. Ciego, perdón, intestino grueso, formado por ciego, colon y recto. En el bovino, el ciego no tiene divertículos, ni el colon, tampoco tiene cintas, por lo tanto el popó, como no hay divertículos, no son bolitas, es una sopa. ¿Cómo le dice el campesino? Una plasta o la majada. Majada o plasta, es una sopita, es parte de la especie. Entonces, ¿pero qué sucede? El ciego tiene una longitud de 10 a 15 centímetros. De habla que el colon, y el colon se caracteriza porque tiene unas asas que van hacia el centro, se llaman centrípetas, y unas que van del centro hacia la periferia se llaman centrífugas. ¿Se lo ven o no ven? Cuando se ubica el colon mayor sobre la flexura sigmoidea, se convierte en colon transverso, para convertirse luego en colon menor. El colon menor presenta esta flexura sigmoidea antes de la pelvis, entra la pelvis y se convierte en recto terminal. Pero ¿qué es lo importante? Que tanto el yeyuno y lo pidas, el ilion y el colon mayor se sostiene el techo por el gran mesenterio mayor. Por lo tanto, no existe la posibilidad de que esto se tuerza como si en el caballo, porque el caballo está libre, en cambio aquí no. ¿Todo bien o no todo bien? Todo bien. Entonces, aquí está colega, ¿sí? Intestino. No nos quedaría sino páncreas. Bueno, colega. Mira aquí el duodeno derecho, ¿sí lo ven o no? Mira, aquí se inserta el aumento mayor, lámina superficial y lámina profunda. ¿Qué tenemos aquí? Pues madre, en el lado derecho, yeyuno. Y mire que arriba viene bajando el colon, ¿sí lo ven o no? En el hipocondrio derecho, hígado. ¿Aló? Sí. Vesícula biliar, mire el abomazo, duodeno vertical, flexura sigmoidea. Aquí lo vemos mejor en otra fotico, mire. Duodeno vertical, flexura sigmoidea, duodeno derecho, flexura caudal, duodeno izquierdo, flexura regional, yeyuno, ilion ciego, asas centrípetas, asas centrífugas, colon mayor, colon transverso, colon menor,
textura sigmoide recta. Ojo, no cadena en ángulo nada. ¿Sí o no? Míralo aquí. Noveno vertical, textura sigmoide, noveno derecho, textura cabal, noveno izquierdo, yeyu, no, ilion, ciego, noveno no. Centrípetas, centrífugas, cono transverso, cono menor, textura sigmoide. Bueno, colegas.